Mateo, con su camiseta roja, lloraba con desesperación, golpeando sus manitas contra las piernas en la inmensa sala de estar de la mansión Valenzuela. El mármol pulido y los techos altísimos parecían amplificar su mudo lamento, un sonido invisible que se perdía entre los ecos de una fortuna obscena. Sus pequeños hombros temblaban con la fuerza de un dolor que nadie parecía querer escuchar, atrapado en un mundo de silencio que solo él habitaba, un grito ahogado en la garganta de un niño. Ricardo. Valenzuela, ajeno en su burbuja de poder, sostenía el teléfono contra su oreja, inmerso en cifras y transacciones que valían millones. Apenas concedió un vistazo fugaz hacia su hijo, un gesto de impaciencia que apenas disimulaba. Es solo una de sus rabietas como siempre, musitó para sí, volviendo a su llamada, incapaz, o peor aún, desinteresado en ver el abismo de soledad que se abría en los ojos de Mateo. Su mundo era de concreto, no de emociones. Sofía Bernal, una joven de 24 años, con la humildad cosida a su uniforme de empleada doméstica, entró en la sala portando una bandeja de plata reluciente. Sus ojos, acostumbrados a la austeridad de su hogar en un barrio modesto, se encontraron de inmediato con la imagen desoladora de Mateo. Su corazón, un pozo inagotable de empatía, se encogió al instante, sintiendo un punzante eco del sufrimiento del pequeño en su propia alma. La opulencia desmedida de la mansión Valenzuela, donde cada objeto gritaba lujo y un desinterés casi palpable, contrastaba brutalmente con la esencia de Sofía. Ella, que había conocido la escasez y la lucha diaria, reconocía el verdadero vacío en el rostro del pequeño, un dolor que ninguna riqueza material podía mitigar y que se sentía aún más cruel en un entorno tan lleno de abundancia. Mateo, sordo desde su nacimiento, vivía en un universo de silencio perpetuo, un aislamiento magnificado por la indiferencia y la distancia de quienes debían protegerlo. Sus manos, su único recurso para intentar comunicarse, se agitaban con una desesperación creciente, pero sus ruegos silenciosos chocaban una y otra vez contra un muro invisible de incomprensión y abandono, dejándolo solo con su pena. Sofía no dudó. Dejó la bandeja suavemente sobre una mesa auxiliar de cristal, su mente ya lejos de sus tareas asignadas. Ricardo seguía inmerso en su llamada, completamente ajeno a la conexión silenciosa que comenzaba a tejerse. Una fuerza interior, una necesidad profunda de aliviar el dolor, empujó a Sofía a moverse directamente hacia el niño, sin medir las posibles consecuencias. Se arrodilló, bajando a la altura de Mateo, estableciendo un contacto visual directo que el niño no estaba acostumbrado a recibir. Sus ojos se encontraron, y Sofía, con una calidez que Mateo jamás había sentido de un adulto en esa casa, tomó sus pequeñas manos entre las suyas. El contacto fue un puente inesperado, una promesa no verbal de escucha y comprensión en medio de su soledad. En ese instante, Sofía vio más allá de las lágrimas, más allá de la discapacidad. Sintió la urgencia en cada movimiento de sus manitas, en la súplica desesperada de su mirada, y, con una intuición que la desbordó, entendió la señal desesperada de Mateo. No las palabras, sino el dolor, la soledad profunda y un grito mudo de auxilio que resonaba en lo más hondo de su ser. Los ojos de Mateo se abrieron, sorprendidos por esa repentina y genuina comprensión. Una chispa de esperanza, pequeña pero vibrante, iluminó su rostro marcado por la tristeza. Era la primera vez que se sentía visto, que alguien lo estaba escuchando de verdad. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios, liberando una tensión acumulada durante años en la inmensidad de esa mansión gélida. Ricardo, colgando bruscamente su llamada, por fin notó la escena con cierta irritación. Su ceño se frunció. «Sofía, por favor, haz que se calme. Ya sabes cómo es», dijo con un tono que mezclaba desdén y cansancio. «Tengo una reunión importante y no puedo con estos berrinches. Ocúpate de que no moleste más». Su voz apenas disimulaba su fastidio. Sofía apenas registró las palabras de Ricardo, su mente y su corazón completamente concentrados en Mateo. Había una dignidad silenciosa en su postura, una promesa inquebrantable de no ceder ante la superficialidad y la ceguera emocional que la rodeaban. Sabía que no podía simplemente calmarlo, tenía que entenderlo, darle voz a su dolor, aunque fuera un riesgo para ella. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos.
porque lo que Sofía está a punto de descubrir y las fuerzas oscuras que despertará su bondad cambiarán para siempre el destino de la mansión Valenzuela y la vida de ese niño vulnerable. La verdad, a veces, se esconde donde menos se busca. Un eco de tacones resonó en el pasillo, un presagio helado que atravesó la sala. Mateo se encogió ligeramente. Una sombra de miedo cruzó su rostro al recordar las veces que esa presencia había significado dolor o la indiferencia aún más cruel. Sofía percibió ese sutil cambio, esa alerta instintiva en el niño, y una punzada de preocupación le oprimió el pecho. Un nudo de angustia se formó en la garganta de Sofía. ¿Qué horrores se escondían detrás de las paredes de esa fortaleza de cristal? Su empleo era vital para el sustento de su propia familia, su única fuente de ingresos, pero su corazón no podía ni quería ignorar el sufrimiento tan evidente de este niño, atrapado en su propia casa, prisionero de su fortuna. Con una dulzura infinita, Sofía imitó uno de los gestos de Mateo, un movimiento sencillo de sus manos que el niño había repetido varias veces, como si estuviera aprendiendo su idioma secreto. No era perfecto, pero era un intento sincero, un puente de humanidad entre sus dos mundos, una señal de que no estaba solo en su lucha por la comunicación. Mateo sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña y frágil, pero llena de la promesa de una conexión genuina. Entendió que Sofía estaba intentando hablar con él, no solo a él, como todos los demás. El peso de la soledad que había cargado durante años pareció aliviarse ligeramente de sus pequeños hombros, un bálsamo para su alma. En ese instante, la inmensa sala de la mansión Valenzuela dejó de ser un lugar frío y desolado para Sofía y Mateo. La conexión entre ellos se convirtió en un pequeño oasis de calidez, un secreto compartido entre dos almas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado en un mar de indiferencia y riqueza, un faro en la oscuridad de la casa. Pero ese oasis, recién germinado en la desolación de la mansión, ya estaba bajo la atenta y celosa mirada de sombras que no tolerarían la felicidad de Mateo ni la bondad de Sofía. Lo que ella descubriría al amanecer siguiente, una verdad oculta tras el lujo, sacudiría los cimientos de esa opulenta prisión y desataría una tormenta implacable. Natalia Durán, la prometida de Ricardo, apareció en el umbral, su sonrisa falsa y gélida como el mármol, pero con un brillo de fría posesividad en los ojos. Sus ojos, afilados como cuchillas, se clavaron directamente en Sofía y Mateo, como si la mera vista de su conexión fuera una afrenta personal, una amenaza directa a su estatus. «Veo que la nueva empleada ya se ha encariñado con el niño, Sofía», dijo Natalia, su voz untuosa, pero con un filo de acero apenas disimulado, una advertencia. Sofía sintió el frío de esa frase, un presagio ineludible de la batalla que se avecinaba, una lucha por el alma de un niño, vulnerable que apenas comenzaba a encontrar su voz. Natalia Durán se acercó con una frialdad calculada. Su mirada no dejaba de inspeccionar a Sofía, buscando la grieta por donde colarse. «Espero que no estés confundiendo tu lugar, Sofía. El niño es sensible, y a veces, una atención desmedida puede ser contraproducente. Ricardo y yo sabemos lo que Mateo necesita», deslizó, su voz apenas un susurro venenoso que se clavaba en el aire. Sofía sintió el escalofrío, pero su mano permaneció firme sobre la de Mateo, una barrera silenciosa contra la hostilidad que emanaba de la mujer, protegiendo al pequeño de esa energía tan corrosiva. Ricardo, aún ajeno a la atmósfera cargada, se limitó a asentir con la cabeza, absorto en su móvil. Natalia tomó su brazo con una sonrisa forzada, arrastrándolo discretamente hacia el exterior. «Vamos, cariño, tus asesores esperan. Este tema lo resolvemos después», dijo, sin quitarle los ojos de encima a Sofía. Una promesa velada de que el enfrentamiento era solo cuestión de tiempo. El silencio que dejaron a su paso era más denso, más opresivo que antes, pero en él, Sofía escuchó la resonancia del miedo de Mateo, un eco que la impulsaba a protegerlo. Sofía observó cómo se alejaban, susurrándose algo inaudible, pero la tensión en los hombros de Mateo era elocuente. El niño, apenas sus 7 años, ya sabía leer la hostilidad en el ambiente, captando las vibraciones negativas que lo rodeaban, una carga invisible que lo oprimía. «No te preocupes, Mateo», le dijo Sofía con una dulzura inmensa.
aunque sabía que él no podía oír sus palabras, pero sí sentir la seguridad en su toque, la calidez en su mirada. Durante los días siguientes, la mansión se convirtió en el escenario de una conexión silenciosa y profunda. Sofía, con paciencia infinita, se sumergió en el mundo de Mateo, aprendió sus gestos, los pocos signos que él había inventado para expresar sus necesidades más básicas, y poco a poco comenzó a enseñarle otros, más complejos, copiando movimientos de libros y tutoriales que estudiaba en sus pocas horas libres. Cada avance era una victoria, un ladrillo más en el puente que construía entre sus almas. Mateo, por su parte, florecía bajo la mirada atenta de Sofía. Sus ojos, antes llenos de una tristeza abrumadora, comenzaron a reflejar chispas de alegría, de curiosidad. Se aferraba a Sofía con la seguridad de un náufrago que encuentra tierra firme. Con ella, el silencio no era una barrera, sino un lenguaje nuevo, un universo de gestos y miradas donde, por fin, se sentía comprendido, donde su voz muda podía expresarse libremente, sin miedos. «Mira, Mateo», le decía a Sofía, y le mostraba cómo mover las manos para decir jugar, agua o mamá, una palabra que el niño apenas usaba. Mateo la imitaba, al principio con torpeza, luego con una gracia creciente, como si un nuevo mundo se abriera ante él, un idioma secreto que solo ellos compartían, enriqueciendo su existencia. Cada signo era un hilo más en el tapiz de su comunicación. Un día, mientras jugaban en el jardín, Mateo hizo un gesto que Sofía no había visto antes. Sus pequeños dedos señalaban a la mansión, luego se cruzaban sobre su pecho con una expresión de dolor y miedo, para finalmente apuntar con rabia hacia el retrato de Natalia que presidía la sala de estar. Sofía se quedó helada. Una punzada de angustia atravesó su corazón. «Mateo, ¿qué quieres decir?», preguntó, su voz teñida de preocupación, aunque él no la escuchara. Mateo repitió el gesto, esta vez con más insistencia, y añadió una serie de movimientos rápidos con sus manos, como si estuviera golpeando. Sofía interpretó, «Natalia, duele, castigo», una revelación devastadora. La joven sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era solo tristeza, era miedo, era maltrato. La opulencia de la mansión, pensó, escondía un abismo de crueldad, una oscuridad que se revelaba a través de los ojos inocentes del niño. «¿Castigo?», articuló Sofía con lentitud, sus ojos fijos en los de Mateo, buscando confirmar su terrible suposición. Mateo asintió con vehemencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas que rodaron por sus mejillas. Luego, con una desesperación que desgarró el alma de Sofía, se llevó las manos a la boca, como si se tapara la boca para no gritar, y luego hizo un gesto de silencio, apuntando a Natalia. La verdad golpeó a Sofía como un rayo. No solo era abandono, era un patrón de abuso, un silencio forzado. Natalia no quería que Mateo hablara, ni siquiera con sus gestos. Quería que su sufrimiento permaneciera oculto, un secreto que la fortuna de los Valenzuela debía guardar celosamente. La promesa que le había hecho al niño en aquel primer encuentro se sintió ahora como una carga sagrada, un compromiso inquebrantable. La nueva conexión entre Sofía y Mateo no pasó desapercibida para Natalia. Sus ojos afilados, siempre atentos a cualquier cambio en la dinámica de la mansión, notaron la sonrisa más frecuente de Mateo, su disposición a jugar, su creciente apego a la empleada. La falsa armonía que había impuesto con mano de hierro comenzaba a resquebrajarse, y con ella, su control sobre la fortuna de Ricardo. «¿Qué cree esta chica que está haciendo?», musitó Natalia para sí misma, observando a Sofía y Mateo desde la ventana de su estudio, el ceño fruncido en una expresión de pura malevolencia. «Está ganándose al niño. ¿Acaso no entiende que ese afecto no es para ella? Es un estorbo, una amenaza, y haré lo que sea para deshacerme de ella. No permitirá que ponga en riesgo mis planes». Natalia llamó a su fiel asistente, una mujer de confianza con una red de contactos que llegaban a los rincones más oscuros de la alta sociedad. «Quiero que investigues a Sofía Bernal. Todo. Su familia, su pasado, sus debilidades. Y quiero que, de forma sutil, empieces a difundir rumores sobre ella en el personal de la casa. Algo sobre ambición desmedida, o quizás un interés oculto por la fortuna de Ricardo. El ambiente en la
Mansión empezó a enrarecerse. Las miradas de las otras empleadas hacia Sofía se tornaron más esquivas. Los murmullos se hacían más frecuentes en los pasillos, aunque siempre se acallaban cuando ella se acercaba. Sofía sentía el peso de la hostilidad, pero su determinación de proteger a Mateo era más fuerte que cualquier chisme. Sabía que la batalla real apenas estaba comenzando, que Natalia no se quedaría de brazos cruzados. Una tarde, mientras Sofía iba hacia la cocina, Natalia la interceptó en 1901, un pasillo poco transitado. Sus ojos brillaban con una malicia que heló la sangre de la joven. «Sofía, un momento. Necesitamos hablar», dijo con una voz que, aunque baja, resonaba con la autoridad de quien sabe que tiene el poder. Sofía sintió un nudo en el estómago. El presagio de lo que venía la hizo tensarse, pero se mantuvo firme, sin agachar la mirada. «Sí, señora Durán», respondió Sofía. Su voz temblaba ligeramente, pero su postura era de dignidad. Natalia sonrió, una sonrisa sin rastro, de calidez. «No te hagas la inocente, Sofía. Sé lo que estás haciendo. Te estás aprovechando de la ingenuidad de Mateo, de la generosidad de Ricardo. Crees que puedes escalar socialmente a costa de la desgracia ajena, pero te equivocas. Yo solo intento ayudar al niño, señora», replicó Sofía. Su corazón latía con fuerza. Mateo necesita cariño, necesita que lo entiendan. Natalia soltó una carcajada, corta y despectiva. «¿Cariño? No me hagas reír. Lo que necesitas es dinero, ¿no? Sé de dónde. Vienes, Sofía. Un barrio pobre, una familia numerosa. La fortuna de los Valenzuela debe parecerte un salvavidas, ¿verdad?» Natalia se acercó a Sofía. Su aliento frío rozó el oído de la joven. «Escúchame bien. Aléjate de Mateo. Desaparece de su vida. Si no lo haces, haré que te arrepientas. Haré que pierdas tu empleo, tu reputación, y si es necesario, haré que tu familia sufra las consecuencias. ¿Entendido? Te destruiré». Siseó. Su amenaza era un veneno que Sofía sintió calar hasta los huesos, dejándola temblorosa. Sofía retrocedió, sus ojos llenos de una mezcla de rabia e impotencia. El miedo la atenazó, pero también encendió en ella una chispa de rebeldía. «No le tengo miedo, señora. Lo único que me importa es Mateo. Y no me iré», dijo con una voz que, contra todo pronóstico, sonó firme y desafiante. Natalia la miró con una furia contenida. Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio, antes de girar sobre sus talones y marcharse. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final, porque la valiente Sofía apenas ha comenzado su lucha contra una mujer sin escrúpulos, y la verdad de Mateo está a punto de salir a la luz, a pesar de los obstáculos. El destino de un niño inocente depende de su coraje». A pesar de la intimidación, Sofía no cejó. Al contrario, la amenaza de Natalia reforzó su convicción. Sabía que se enfrentaba a un enemigo poderoso, pero el recuerdo de los gestos de Mateo, de su miedo y su soledad, le daba fuerzas para seguir adelante. Se propuso no solo proteger al niño, sino encontrar una manera de sacar a la luz la crueldad de Natalia, de darle voz a lo que Mateo no podía expresar. Comenzó a guardar cuidadosamente cada detalle, cada signo de Mateo, cada gesto que indicara maltrato. Pensó en cómo registrar esos momentos, cómo documentar la verdad sin levantar sospechas. La idea de una pequeña cámara, quizás un teléfono escondido, se sembraba en su mente como una semilla. La inocencia de Mateo se había convertido en su escudo y en su mayor arma, la prueba viviente de la maldad. Natalia, furiosa por la resistencia de Sofía, intensificó su campaña. Ordenó a los asesores de Ricardo que vigilaran a la joven, que buscaran cualquier pretexto para desacreditarla. Los rumores sobre el interés de Sofía en la fortuna Valenzuela llegaron a oídos de Ricardo, distorsionando la imagen de la empleada. Él, ciego en su burbuja de negocios, solo veía informes fríos, no la verdad del corazón de Sofía. Los abogados de Ricardo, leales a su sueldo, prepararon informes sesgados, construyendo un caso falso de manipulación de menores y chantaje. Natalia, con astucia, se aseguró de que estos informes llegaran a Ricardo en momentos clave, cuando el empresario estaba más estresado por sus negocios, haciendo que su juicio se nublara aún más, volviéndolo una marioneta en sus manos. «Ricardo, debes tomar cartas en el asunto», le instó Natalia una noche, con una voz llena de falsa preocupación.
Esta Sofía se está volviendo peligrosa. Mis contactos me dicen que está preguntando demasiado, que intenta manipular a Mateo para obtener información. No podemos permitir que una empleada ponga en riesgo la estabilidad de nuestra familia y tu reputación. Podría ser un escándalo mediático. Ricardo, agobiado por el trabajo y la insistencia de Natalia, sintió que el problema de Sofía crecía desproporcionadamente. Él no quería conflictos, solo que el problema de Mateo se resolviera. De acuerdo, Natalia. Convoca una reunión de la Junta. Pondremos fin a esto de una vez por todas. No permitiré que nadie perturbe la paz de esta casa ni la imagen de mi empresa, dijo con un tono de voz gélido. Su decisión era inquebrantable. A la mañana siguiente, Sofía recibió un aviso para presentarse en una reunión urgente en las oficinas centrales de Valenzuela Group. Aunque sospechaba una trampa, la dignidad de su trabajo y su necesidad de defenderse la impulsaron a ir. Se despidió de Mateo con un abrazo, y el niño, con una mirada de preocupación, le hizo el signo de cuidado, una premonición silenciosa que oprimió el pecho de Sofía. Al llegar, Sofía fue conducida a una imponente sala de juntas, donde Ricardo Valenzuela la esperaba, rodeado por los miembros de su junta directiva y un par de abogados con rostros severos. Natalia Durán estaba sentada a su lado, con una sonrisa triunfante apenas disimulada. La atmósfera era opresiva, cargada de un juicio inminente, un escenario montado para su humillación pública. Ricardo se puso de pie. Su voz resonó con una autoridad fría que Sofía nunca le había escuchado. Sofía Bernal, te hemos convocado aquí para informarte de una decisión. Hemos recibido informes detallados sobre tu conducta, que consideramos inapropiada y perjudicial para la estabilidad de mi familia, y sobre todo, para mi hijo Mateo. Sofía sintió un escalofrío. La habían emboscado, y el peso de las falsas acusaciones caía sobre ella. Uno de los abogados tomó la palabra, un hombre de rostro adusto y voz monocorde. Señorita Bernal, se le acusa de intromisión profesional, de intentar manipular a un menor vulnerable para obtener beneficios personales y de difundir información calumniosa sobre la familia Valenzuela. Tenemos pruebas suficientes para sustentar estas acusaciones. Sofía no podía creer lo que oía. Su mundo se desmoronaba ante la magnitud de la calumnia. «Eso es mentira, es una infamia», exclamó Sofía, su voz quebrada por la indignación y la impotencia. «Yo solo he intentado ayudar a Mateo, a darle la voz que ustedes le niegan. Es Natalia quien ha manipulado esta situación. Ella es quien maltrata al niño. Ella es la verdadera responsable de su sufrimiento». Su acusación resonó en la sala, chocando contra el muro de indiferencia y poder. Ricardo golpeó la mesa con la palma de la mano. «Basta, Sofía. No toleraré tus mentiras ni tus insinuaciones. He escuchado suficiente. Consideramos tu conducta inaceptable. Por tanto, y con efecto inmediato, quedas despedida de tus funciones en la mansión Valenzuela. Y no solo eso, si intentas acercarte de nuevo a Mateo, nos veremos obligados a tomar acciones legales por acoso». Natalia sonrió abiertamente. Sus ojos brillaban con una satisfacción cruel. Los miembros de la junta, ajenos a la verdad, observaban a Sofía con desdén, algunos incluso con una piedad fría que la humilló aún más. Sofía sintió cómo su dignidad era pisoteada, su reputación, mancillada sin piedad en un lugar donde la verdad era solo una conveniencia, no un principio. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, pero no eran de debilidad, sino de rabia. «Ustedes son ciegos. Están permitiendo que una mujer cruel lastime a su propio hijo. Pero la verdad saldrá a la luz. Mateo merece justicia», declaró con una fuerza inesperada. Su voz temblaba, pero sus palabras eran como flechas envenenadas que apuntaban a la conciencia dormida de Ricardo. Ricardo se encogió de hombros, inmutable. «Hemos terminado, señorita Bernal. Mis asistentes te escoltarán a la salida. Y te advierto una vez más, mantente alejada de Mateo». Sofía sintió el peso de la derrota, pero también la chispa de una determinación inquebrantable. Se levantó, sus ojos fijos en Ricardo, intentando que él viera el alma de Mateo en su mirada, que entendiera la magnitud de su error. Mientras Sofía era escoltada fuera del edificio, las palabras de Mateo, sus gestos silenciosos de dolor y miedo, resonaban en su cabeza. No podía abandonar al niño, no ahora que había
descubierto la verdad tan oscura. Natalia había ganado una batalla, pero Sofía sabía que la guerra por el alma de Mateo apenas comenzaba, y que ella, sin empleo y sin aliados, sería su única voz. «No puedo fallarle, Mateo», susurró Sofía para sí misma, con el corazón destrozado, pero con la mente llena de una nueva estrategia. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que desmantelara las mentiras de Natalia y abriera los ojos de Ricardo. Un video, se dijo, un video que mostrara el dolor de Mateo, y la verdad del maltrato sería la única forma de romper el silencio. La desolación de Sofía fue profunda, pero no duradera. Se aferró a la imagen de Mateo, a sus gestos, a la confianza que el niño había depositado en ella. Recordó las palabras de su madre. «La verdad siempre encuentra su camino, hija, no importa lo oscura que sea la noche». Esa noche, Sofía comenzó a trazar un plan audaz, un plan que llevaría la verdad oculta de la mansión Valenzuela a la luz pública más deslumbrante. Sofía sabía que el camino sería peligroso, que Natalia no se detendría ante nada para proteger su posición. Pero la imagen de Mateo, solo y sufriendo en medio de la opulencia, le dio la fuerza necesaria para enfrentar cualquier riesgo. Decidió que, si no podía hablar por Mateo dentro de la mansión, lo haría fuera. Y buscaría la forma más contundente de exponer la verdad, de hacer resonar el eco del silencio. «Te daré voz, Mateo, lo prometo», murmuró Sofía mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, con el peso de su despido sobre los hombros, pero con la esperanza encendida en su corazón. Su única misión ahora era la justicia para el niño, y no descansaría hasta lograrla. La verdad, a veces, necesita ser gritada a los cuatro vientos para ser escuchada. Los días se volvieron semanas. Sofía, desde la distancia, buscó la manera de contactar a Mateo. Logró enviar mensajes discretos a través de una de las pocas empleadas que aún confiaba en ella, pequeñas notas dibujadas con los signos que Sofía había aprendido, preguntándole al niño si estaba bien, recordándole que no estaba solo. Quería mantener viva esa chispa de esperanza en él. Mateo, por su parte, extrañaba a Sofía con una intensidad desgarradora. Su alegría se había vuelto a apagar. Los intentos de Natalia por complacerlo eran fríos y vacíos, y su padre, Ricardo, seguía ajeno a su sufrimiento, inmerso en su mundo de negocios. El niño se sentía nuevamente solo, un pájaro enjaulado cuyo canto nadie podía escuchar. Solo deseaba el regreso de Sofía. Mientras tanto, Sofía dedicaba todas sus energías a buscar la prueba, la irrefutable verdad. Consultó a organizaciones de apoyo a niños con discapacidad, a abogados pro bono, buscando orientación sobre cómo proceder. Su historia, al principio, era recibida con escepticismo, pero su convicción y los pocos detalles que Mateo había logrado transmitir sembraban la duda. Un viejo abogado, conmovido por la determinación de Sofía, le aconsejó: «Necesitas algo visual, Sofía, un testimonio directo, grabado, algo que no puedan negar, que no puedan torcer, y que tenga el impacto suficiente para llegar al señor Valenzuela de verdad, no solo a sus abogados». La idea del video se consolidaba en la mente de Sofía, una estrategia audaz y arriesgada. Recordó el plan de la gala benéfica anual de los Valenzuela, un evento social de gran envergadura donde toda la élite de la Ciudad de México se reuniría. Era el escenario perfecto, el lugar donde la verdad, una vez expuesta, no podría ser ignorada, donde el impacto sería máximo, donde Ricardo no podría escapar a la vista de todos. Era una jugada arriesgada, pero la única viable. Sofía sabía que necesitaría ayuda, especialmente para que Mateo pudiera hablar en el video. Necesitaba un intérprete de lenguaje de señas que pudiera traducir sus gestos en palabras, dando voz a su silencio, explicando el dolor que había soportado. La misión parecía imposible, pero la cara de Mateo, su inocencia, le daban la fuerza para seguir adelante, contra viento y marea. El tiempo apremiaba. La fecha de la gala se acercaba. Sofía, con la ayuda de su familia, quienes a pesar del miedo la apoyaban incondicionalmente, empezó a reunir los pocos recursos que tenía. Necesitaba un buen celular con capacidad de grabación discreta y, lo más importante, un plan para entrar en la mansión y obtener el testimonio de Mateo sin ser detectada. La noche antes de la gala, Sofía recibió un mensaje crucial de la empleada. «Confidente, Mateo pregunta por ti. Está muy triste. Natalia lo ha castigado de nuevo. Lo encerró en su cuarto. Dice que no quiere que te busques problemas». El mensaje confirmó los temores de Sofía.
La necesidad de actuar era más urgente que nunca. La cuenta regresiva para el clímax había comenzado. Sofía sintió un nudo en el estómago. La imagen de Mateo encerrado, solo, bajo la crueldad de Natalia, avivó su furia y su determinación. No importa lo que me cueste, se dijo. Esa mujer no seguirá lastimando a Mateo. La verdad saldrá a la luz. Su corazón, lleno de valor, se preparó para la batalla final, la más importante de su vida, por la justicia de un niño. Con un plan meticulosamente trazado, Sofía se preparó para la gala. Su entrada sería arriesgada, pero su propósito era claro: usar el evento de Ricardo para exponer la verdad de Mateo. Era un acto de desesperación, pero también de inquebrantable fe en la justicia y el poder del amor. Un amor que había nacido en el silencio de una mansión. El destino de Mateo Valenzuela y el futuro de Sofía Bernal se jugarían en esa noche, bajo los focos de la alta sociedad de la Ciudad de México. La verdad, silenciosa durante tanto tiempo, estaba a punto de encontrar su voz y desmantelar un imperio de mentiras y apariencias, un eco que resonaría mucho más allá de las paredes de la Mansión Valenzuela. La gran sala de baile de la Mansión Valenzuela, transformada para la gala benéfica anual, resplandecía con una ostentación cegadora. Lámparas de araña de cristal proyectaban destellos sobre vestidos de alta costura y esmóquines impecables. Copas de champán tintineaban en las manos de la élite de la Ciudad de México. Sus risas vacías se perdían en el eco de un lujo sin alma. Ricardo Valenzuela, en el estrado, irradiaba una falsa aura de anfitrión perfecto, mientras Natalia Durán, a su lado, sonreía con la satisfacción de quien ha logrado su objetivo, su anillo de compromiso brillando con una luz cruel, ajena a cualquier atisbo de verdad. Natalia, ataviada con un vestido rojo sangre que eclipsaba a todas, se sentía la reina de la noche. Su mirada recorría el salón, un brillo posesivo en sus ojos, saboreando el momento en que Ricardo anunciaría su compromiso, sellando así su acceso definitivo a la fortuna y el poder. Por fin, todo esto será mío, pensó con una sonrisa gélida, su mano aferrada al brazo de Ricardo, ignorando la tensión que oprimía el ambiente. Ella creía haber silenciado todas las voces incómodas. Ricardo tomó el micrófono, su voz fuerte y resonante llenando el salón. Estimados amigos, socios, familia, esta noche no solo celebramos la beneficencia, sino también el amor y la unión. Me complace enormemente anunciar mi compromiso oficial con la mujer que ha traído luz a mi vida, Natalia Durán, y que sin duda será una madre ejemplar para mi hijo Mateo. Las palabras, vacías de emoción real, cayeron como un manto sobre la sala, creando una imagen de felicidad que era pura fachada. En ese preciso instante, un murmullo se extendió por la multitud. Las grandes puertas de caoba se abrieron de par en par, revelando una escena inesperada que detuvo todas las conversaciones. Allí, en el umbral, bajo la brillante luz del salón, se encontraban Sofía y Mateo, tomados de la mano. Sofía, con un sencillo pero digno vestido blanco, contrastaba con el esplendor de la noche, y Mateo, con su habitual camiseta roja, se aferraba a ella, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de miedo y determinación, rompiendo el espejismo de la velada. Natalia palideció. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de furia incontrolable. Un escalofrío de pánico le recorrió la espalda al ver a Sofía, su enemiga, y al niño, su mayor estorbo, allí, en el corazón de su triunfo. ¿Cómo se atreven a entrar aquí? Seguridad, gritó, su voz, llena de rabia contenida, rompiendo la armonía forzada del evento, señalando a Sofía con un dedo tembloroso, la máscara de bondad totalmente desvanecida. Los guardias de seguridad se movieron, dispuestos a expulsar a los intrusos, pero Sofía levantó la mano con una determinación inesperada. «No nos iremos sin que la verdad sea escuchada», exclamó, su voz clara y firme, resonando en el silencio repentino de la sala. El corazón le latía a 1000 por hora, pero la mano de Mateo, pequeña y temblorosa en la suya, le dio la fuerza necesaria para enfrentar a la multitud, a Natalia y a Ricardo. Ricardo, aturdido por la interrupción y la humillación pública, bajó del estrado. Su ceño se frunció. «Sofía, ¿qué significa esto? ¿Cómo has entrado? Esto es una falta de respeto inaceptable».
dijo con un tono que mezclaba indignación y vergüenza, intentando recuperar el control de la situación. No comprendía la magnitud del acto de Sofía, solo veía una intrusión, un escándalo inminente. Justo cuando los guardias se acercaban, una luz potente iluminó la pared detrás del estrado, convirtiéndola en una gigantesca pantalla. Un asistente, estratégicamente colocado por Sofía, había activado un proyector oculto. La imagen de Mateo, solo en su cuarto, comenzó a proyectarse, captando de inmediato la atención de todos los presentes. Los murmullos se transformaron en un silencio expectante, intrigado por la extraña interrupción. El video, grabado en secreto por Sofía, mostraba a Mateo haciendo sus gestos silenciosos. Al principio, la gente no comprendía, solo veían al niño moviendo sus manos con desesperación. Pero entonces, una voz, calmada y profesional, se escuchó a través del sistema de sonido de la gala. Soy la intérprete del lenguaje de señas. Lo que Mateo está expresando en este video es su historia, su verdad silenciada. La voz añadió una capa de dramatismo y claridad. El público contuvo el aliento. En la pantalla, Mateo repetía sus gestos de soledad, de indiferencia. La intérprete traducía con una voz suave pero potente. Aquí, Mateo dice, estoy solo. Nadie me escucha. Mi papá siempre está ocupado. No me ve, no me entiende. Me siento como un pájaro en una jaula de oro, sin voz, sin poder volar. Solo quiero que me abracen, que me vean, que me quieran. Las palabras golpearon el corazón de los presentes. Los ojos de Ricardo se abrieron con una expresión de horror y confusión. Reconoció los gestos de Mateo, los mismos que Sofía había intentado traducirle meses atrás. Un nudo de culpa se formó en su estómago. Natalia, por su parte, miraba la pantalla con pánico. Sus labios temblaban, intentando negar lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban, pero ya era demasiado tarde. El veneno de la verdad estaba siendo inoculado. El video continuó, mostrando a Mateo haciendo el gesto de dolor, de castigo. La voz de la intérprete se endureció. Mateo revela que Natalia, la prometida de su padre, lo castigaba por no obedecer, por molestar, que lo encerraba en su habitación por horas, amenazándolo con que, si hablaba, si se comunicaba, nadie lo querría, que le imponía un silencio que lo hería más que cualquier golpe. Un escalofrío de repulsión recorrió a los invitados. Los murmullos volvieron, esta vez cargados de indignación. Las miradas se posaron en Natalia, cuyo rostro se descompuso. «Es un montaje. Miente. Todo es una farsa de esa empleada resentida», gritó, intentando desesperadamente detener la proyección. Pero la verdad, una vez liberada, se negaba a ser silenciada. Su desesperación era tan evidente que solo servía para confirmar la veracidad del relato del niño. Ricardo observaba la pantalla, luego a Sofía, luego a Mateo, su mente colapsando bajo el peso de la revelación. Las piezas encajaban, los lloros silenciosos, el miedo en los ojos de su hijo, las advertencias de Sofía, sus propias palabras de berrinches. Había estado ciego, tan sumergido en sus negocios y en la superficialidad de Natalia, que no había visto el sufrimiento de su propio hijo. El remordimiento lo golpeó con la fuerza de un tsunami. En el video, Mateo, con una tristeza que desgarraba el alma, hizo el gesto de silencio, y luego con su pequeña mano, señaló una foto de Natalia que tenía en su cuarto. El impacto fue brutal. El público ahogó un grito colectivo. Era la prueba irrefutable, el dedo acusador de un niño mudo que, por fin, había encontrado su voz, rompiendo el velo de mentiras que lo había aprisionado en la inmensidad de la mansión. Pero el clímax no terminó ahí. El Mateo de la vida real, de pie junto a Sofía, con la misma camiseta roja y los ojos llenos de lágrimas, levantó su pequeña mano y con una claridad desgarradora, señaló directamente a Natalia Durán, que estaba congelada de terror en el estrado. El gesto fue una daga, una condena silenciosa que penetró en el corazón de todos los presentes, sellando el destino de la mujer. Natalia, con el rostro contorsionado por la furia y el pánico, intentó huir, empujando a Ricardo a un lado, pero la multitud de fotógrafos y periodistas, atraídos por el escándalo, la acorraló. Su imagen de mujer elegante y sofisticada se desmoronó, revelando a la criatura cruel y despiadada que había sido. Los flashes de las cámaras la cegaron, inmortalizando su caída pública.
un castigo más que merecido por su maldad. Ricardo, descompuesto, cayó de rodillas en el estrado. Sus manos cubrieron su rostro, intentando ocultar la vergüenza, el dolor y el profundo arrepentimiento que lo invadían. «Hijo mío, perdóname, he sido ciego, perdóname», balbuceó, su voz apenas un susurro, destrozado por la verdad. Por primera vez en su vida, el millonario Ricardo Valenzuela era solo un padre roto, confrontado con la magnitud de su negligencia. Sofía, con Mateo aferrado a ella, lo abrazó con fuerza. La joven miró a su alrededor, a los rostros conmocionados, a Ricardo en el suelo. Había logrado lo imposible. Había dado voz a un niño silencioso. Había expuesto la crueldad oculta tras el lujo. Su corazón estaba agotado, pero también rebosaba de una satisfacción profunda, la satisfacción de la justicia, de la verdad que había triunfado sobre la mentira y el poder. La sala, antes escenario de una farsa, se había transformado en un tribunal improvisado. El glamour había dado paso al juicio moral. La alta sociedad, que tanto valoraba las apariencias, había sido testigo de la desnuda verdad, de la vulnerabilidad de un niño y del coraje de una empleada. La noche de la gala benéfica Valenzuela pasaría a la historia no por su opulencia, sino por el día en que un niño mudo encontró su voz y desenmascaró la crueldad. Natalia, entre gritos e insultos de la multitud, fue finalmente escoltada por la seguridad, su carrera y su reputación destrozadas en cuestión de minutos. El sueño de fortuna y poder se había convertido en su peor pesadilla, un eco de la soledad que ella misma había impuesto a Mateo, multiplicada por 100. Su caída fue tan espectacular como su ambición desmedida, dejando una lección clara. Ricardo, aún de rodillas, levantó la mirada hacia Sofía y Mateo, sus ojos llenos de lágrimas. «Sofía, gracias. Me has abierto los ojos. No sé cómo podré compensarte. He sido un monstruo». Su voz, quebrada, era la de un hombre que se había enfrentado a la verdad más dolorosa de su vida. Por primera vez en años, su corazón de padre latía con una genuina humanidad, ya sin el disfraz de empresario frío. Sofía, con una sonrisa dulce, llevó la mano de Mateo a la de Ricardo. Era un gesto de perdón silencioso, una invitación a la reconciliación. El niño, que antes le temía, ahora miraba a su padre con una mezcla de curiosidad y la primera chispa de esperanza. El eco de su silencio, por fin, había sido escuchado, no solo por la élite, sino por la persona que más importaba, su propio padre. El clímax se cerró con el estruendo de la verdad. Las luces de la gala, antes cómplices del engaño, ahora iluminaban la cruda realidad. Sofía había cumplido su promesa. La voz de Mateo, aunque muda, había resonado en los oídos de todos, rompiendo el velo de la indiferencia y desmantelando un imperio de apariencias. El destino de los Valenzuela y de Sofía cambiaría para siempre. Ricardo, aún de rodillas en el escenario, sentía el peso de la verdad como una losa. Las luces de la gala, antes resplandecientes, ahora solo iluminaban su vergüenza y el abismo de su negligencia. Natalia, entre gritos y el estruendo de los flashes, era arrastrada fuera, su furia impotente un eco de su propia crueldad. Sofía, con Mateo aferrado a ella, observaba la escena, una mezcla de agotamiento y alivio en su rostro. La justicia había llegado, no como esperaba, sino con la fuerza de un terremoto, desmoronando las apariencias y revelando la esencia de cada alma en la sala. Mateo, levantando su mirada hacia Sofía, le dedicó una pequeña y frágil sonrisa, una promesa de un futuro diferente, un futuro donde su voz, por fin, sería escuchada. Lentamente, Ricardo se puso de pie, sus ojos hinchados, su voz ronca pero firme. Se acercó al micrófono, su imagen de empresario intocable hecha pedazos. «Quiero pedir perdón», comenzó, con un hilo de voz que se amplificó en el silencio expectante. «Perdona a mi hijo Mateo, por mi ceguera, por mi abandono, y perdona a todos ustedes por la farsa que esta noche hemos presenciado. Y, desde este momento, declaro que mi compromiso con Natalia Durán queda roto. No hay lugar para la crueldad en mi vida, ni en la de mi hijo. No hay riqueza que justifique tanta maldad». Las palabras resonaron en el salón, un eco de arrepentimiento que la alta sociedad no esperaba.
rompiendo los esquemas de su mundo superficial. Justo cuando los guardias la arrastraban hacia la salida, Natalia se giró, su rostro desfigurado por la rabia. «Te arrepentirás, Ricardo. Y tú, empleaducha, no durarás. Mateo es un problema, y siempre lo será», gritó, con una desesperación que revelaba su verdadera naturaleza, desprovista de toda la elegancia que intentaba proyectar. Sus palabras se ahogaron en el bullicio de los invitados, quienes la miraban con desprecio y asco. La caída de 1960. Natalia fue brutal, pública, una lección para quienes osaban lastimar a un inocente. Su partida marcó el fin de una era de engaños y el inicio de una nueva etapa de verdad, limpia y dolorosa a la vez, para la familia Valenzuela y sobre todo, para el pequeño Mateo. Ricardo, con el alma desgarrada, se dirigió a Sofía y Mateo, quienes seguían de la mano en medio del salón. «Sofía», dijo, su voz ahora un susurro lleno de gratitud y dolor. «No hay palabras para agradecerte lo que has hecho, ni para pedirte perdón por no haberte creído. Tú viste lo que yo, en mi soberbia y mi ambición, fui incapaz de ver. Salvaste a mi hijo, salvaste a mi familia de una oscuridad que yo mismo alimenté con mi indiferencia. Te debo todo, y a Mateo también. Él, con su silencio, me ha enseñado la lección más importante de mi vida. Ahora solo quiero reparar el daño, si es que puedo, y darles la paz que merecen». Sofía, con la mirada serena, respondió: «Señor Valenzuela, yo solo hice lo que mi corazón me dictó». Mateo necesitaba una voz, y yo tuve la suerte de entenderlo. No busco compensación, solo que Mateo sea feliz, que encuentre el amor y la comprensión que tanto le han negado, que su silencio no sea una condena, sino el inicio de una nueva forma de comunicación, de un mundo lleno de posibilidades donde su diferencia sea su mayor fortaleza. El único pago que deseo es ver la sonrisa de Mateo, una sonrisa sincera que nazca de un amor verdadero, sin sombras, sin miedos, en esta mansión que se ha tragado tantas verdades. Ricardo, con lágrimas en los ojos, se acercó a Mateo, se arrodilló, bajando a la altura de su hijo, un gesto que nunca antes había hecho con tal sinceridad. «Mateo, hijo, perdóname», articuló con dificultad, extendiendo una mano temblorosa. El niño, un instante dubitativo, miró a Sofía, quien le dio un suave apretón en la mano, un aliento silencioso. Con un valor inesperado, Mateo soltó la mano de Sofía y con un gesto que había aprendido, le tocó el pecho a su padre. Luego hizo el signo de «te quiero», un signo que Sofía le había enseñado. Las lágrimas de Ricardo cayeron, empapando su camisa, un torrente de emoción que no había sentido en años. En ese momento de profunda conexión, Ricardo se puso de pie, su voz embargada por la emoción, pero con una nueva determinación. «No solo pediré perdón, actuaré. Hoy mismo haré una donación millonaria para la creación de la Fundación La Voz de Mateo», anunció. «Será un centro pionero, dedicado a la educación y el apoyo de niños con discapacidad auditiva, para que ningún niño sufra lo que mi hijo ha sufrido, para que todos encuentren su propia voz y su lugar en este mundo. Será un lugar donde el silencio no sea un muro, sino un puente hacia la comprensión, una plataforma para el talento y la dignidad de cada pequeño. Este es el primer paso para reparar mi ceguera, y para garantizar que esta fundación nazca del corazón y la verdadera empatía», continuó Ricardo, volviéndose hacia Sofía con una mirada de profundo respeto. «Me gustaría pedirle a Sofía Bernal que acepte el puesto de directora. Ella ha demostrado una sensibilidad, un coraje y un amor incondicional que la hacen la persona idónea para liderar este proyecto. Con su visión, estoy seguro de que La Voz de Mateo se convertirá en un faro de esperanza. Sofía, ¿aceptaría usted este desafío y me ayudaría a darle un nuevo propósito a esta fortuna que antes solo me cegó?» La propuesta fue un giro inesperado para todos los presentes, marcando un antes y un después en la vida de la empleada. Sofía se quedó sin habla. De empleada doméstica a directora de una fundación millonaria, el cambio era abrumador. Miró a Mateo, quien sonreía, sus ojos brillando con una luz que no había visto antes. Su corazón le dijo que esa era su misión, su verdadero propósito. «Sí, señor Valenzuela», respondió Sofía con voz temblorosa pero firme. «Acepto.
Lo haré por Mateo y por todos los niños que, como él, necesitan que su voz sea escuchada. Pondré todo mi empeño y mi corazón en este proyecto. Gracias por esta oportunidad de transformar el dolor en esperanza, el silencio en un eco que resuene en todo el mundo, un mensaje de amor y comprensión para las generaciones futuras. Los aplausos estallaron en el salón. Un sonido genuino, muy diferente a los aplausos forzados del inicio de la gala. La élite de la Ciudad de México, al principio escéptica, ahora miraba a Ricardo con un nuevo respeto y a Sofía con admiración. Habían sido testigos no solo de una caída, sino de una redención, de cómo la verdad de un niño vulnerable podía desmantelar las más altas fachadas de poder. La noche que prometía un escándalo se había convertido en el nacimiento de una esperanza, en un testimonio de la fuerza del amor y la empatía, un verdadero milagro en un mundo de sombras. Ricardo, tomando de nuevo el micrófono, volvió a dirigirse a Sofía. Y Sofía, quiero pedirte perdón también públicamente por haber dudado de ti, por haber permitido que mis asesores y la malicia de Natalia te humillaran. Mi error fue terrible, y espero que con esta fundación y con mi apoyo incondicional podamos borrar las cicatrices del pasado. Tu nobleza y tu bondad me han enseñado el verdadero valor de las personas, el tesoro que se esconde detrás de la humildad, una lección que jamás olvidaré. Me has mostrado que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón, en la capacidad de amar y de comprender. En un gesto que dejó a todos boquiabiertos, Ricardo se quitó el lujoso reloj que llevaba en la muñeca, un símbolo de su vieja vida de ostentación y frialdad, y lo colocó sobre la mesa, como si se desprendiera de un pesado lastre. Este reloj, como mi anterior compromiso, solo marcaba el tiempo de una vida vacía, dijo. Pero a partir de hoy, mi tiempo lo dedicaré a Mateo y a la fundación. No hay joyas ni riquezas que valgan más que la felicidad de mi hijo y la paz en mi conciencia. Que este sea un testimonio de mi cambio, de mi compromiso con una vida más humana, más digna, más llena de sentido y verdadero amor. No habrá más lujos vacíos. Los días siguientes se transformaron. Ricardo, Sofía y Mateo comenzaron a construir una nueva vida, una familia. Ricardo se dedicó con fervor a la fundación, aprendiendo el lenguaje de señas con Sofía para comunicarse directamente con Mateo. Las risas resonaban en la mansión, antes silenciosa y fría, los paseos en el jardín, las lecturas de cuentos, las conversaciones a través de los gestos, crearon un lazo inquebrantable, una burbuja de amor que sanaba las viejas heridas, reescribiendo la historia de una familia que había encontrado el camino de regreso, a través del amor y la verdadera conexión humana que los unía. Entre las reuniones de la fundación y los momentos compartidos con Mateo, Sofía y Ricardo, descubrieron una conexión profunda. Las miradas tímidas se volvieron sonrisas cómplices. Las conversaciones profesionales se llenaron de confidencias personales. Él admiraba su fortaleza y su infinita bondad. Ella, su renovada humildad y su sincero deseo de cambiar. Era un amor inesperado, nacido de la adversidad y de un propósito compartido, el bienestar de Mateo, un romance que trascendía las barreras sociales y económicas, demostrando que el corazón no entiende de clases, solo de almas afines que se encuentran en el camino de la vida, destinadas a unirse. Una tarde, bajo el atardecer que pintaba de oro la mansión, Ricardo encontró a Sofía en el jardín. Sofía, dijo, tomando su mano con delicadeza. Sé que venimos de mundos diferentes, que la vida nos ha puesto en caminos opuestos, pero desde que llegaste, mi mundo ha cambiado. Me has enseñado a amar, a ver la vida con otros ojos. No puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado, sin ti y Mateo construyendo esta nueva vida, esta verdadera familia. Sofía, me harías el honor de ser mi compañera, no solo en la fundación, sino en la vida, en todo. Eres el amor que nunca supe que necesitaba, la luz que iluminó mi oscuridad. Sofía, con el corazón desbordado, no pudo contener las lágrimas. Había llegado a esa mansión con el único objetivo de un empleo, y ahora se encontraba ante el amor más puro e inesperado. Ricardo, respondió, su voz apenas un susurro. Sí, quiero.
Quiero construir contigo este futuro, esta familia con Mateo. No me importa el dinero, solo tu corazón, tu bondad, el hombre que has llegado a ser por nuestro hijo. Y, sobre todo, quiero que juntos demos a Mateo la familia que siempre mereció. Este amor, nacido del dolor, es el más fuerte que he conocido. Se abrazaron, un abrazo que sellaba una promesa, un nuevo comienzo para ambos y para el pequeño Mateo. La boda fue un evento íntimo, lejos de la opulencia de antaño. Sofía, con un sencillo vestido de encaje y flores silvestres en el cabello, se veía radiante. Ricardo, con una sonrisa que nunca se había visto tan sincera, la miraba con adoración. Mateo, vestido con un pequeño traje, sostenía las argollas, su rostro iluminado por una felicidad que se contagiaba. No hubo miles de invitados, solo los más cercanos, los que habían sido testigos de su transformación. Fue una celebración del amor verdadero, de la redención, de la dignidad que había triunfado sobre la avaricia. Un matrimonio construido sobre cimientos de empatía y un amor inquebrantable por un niño. 5 años después, la Fundación La Voz de Mateo se erigía como un referente nacional e internacional. Sus modernas instalaciones, antes un terreno baldío de 1901, la familia Valenzuela, ahora albergaban aulas llenas de niños sonriendo, aprendiendo a comunicarse, a bailar, a pintar. Cientos de familias habían encontrado allí no solo apoyo educativo, sino también un refugio de esperanza y comprensión. Sofía, como directora, lideraba con una pasión inquebrantable. Su visión había transformado la vida de miles de niños y sus familias, demostrando que la verdadera riqueza es la que se comparte, la que sana, la que construye un futuro mejor para todos, sin exclusiones. Mateo, ahora un joven de 13 años, era el orgullo de la fundación y de sus padres. Brillante, seguro de sí mismo, y con una elocuencia sorprendente en el lenguaje de señas, se había convertido en el embajador más importante de La Voz de Mateo. Sus videos, donde explicaba con gestos la importancia de la inclusión y la belleza del silencio, daban la vuelta al mundo, conmoviendo corazones y abriendo mentes. Era un faro de esperanza, un testimonio viviente de que el amor, la paciencia y la comprensión pueden transformar cualquier adversidad en una fuerza imparable de cambio, de un joven que había encontrado su voz. Sofía, al lado de Ricardo, miraba a su hijo con el corazón hinchado de gratitud y orgullo. Su vida, antes marcada por la escasez, ahora era plena, llena de propósito y de un amor incondicional. Ricardo, por su parte, era un hombre completamente nuevo. Su frío semblante había dado paso a una sonrisa cálida. Sus manos, antes solo expertas en negocios, ahora se movían con ternura en el lenguaje de señas. Había encontrado la felicidad en la familia, en el servicio a los demás, en una vida que trascendía los números y los ceros de su fortuna, que ahora servía a un propósito mayor, mucho más noble y más valioso. La mansión Valenzuela, que una vez fue un mausoleo de lujo y silencio, ahora era un hogar lleno de vida, risas y la constante comunicación de gestos. La imagen final los mostraba a los tres, Ricardo, Sofía y Mateo, sentados en el jardín, con Mateo enseñando a su padre y a su madre un nuevo signo. Un rayo de sol iluminaba sus rostros, símbolos de una familia que había encontrado la verdadera voz en el silencio, el amor en la empatía y la riqueza en la bondad. Un legado que resonaría por generaciones. Un faro de esperanza en un mundo que tanto necesitaba escuchar las voces que no tienen palabras. La historia de Sofía y Mateo se convirtió en leyenda. Un recordatorio conmovedor de que la empatía puede derrumbar las barreras más altas. Y que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino para dar voz a quienes no la tienen. Aquella joven empleada humilde había transformado no solo la vida de un niño y la de un magnate, sino la de toda una sociedad, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de amar sin condiciones, de escuchar más allá de las palabras y de luchar por la justicia con el corazón en la mano, dejando una huella imborrable en el alma de todos aquellos que cruzaban su camino. Sofía, con la mirada serena, respondió: «Señor Valenzuela, yo solo hice lo que mi corazón me dictó. Mateo necesitaba una voz, y yo tuve la suerte de entenderlo. No busco compensación, solo que Mateo sea feliz,
que encuentre el amor y la comprensión que tanto le han negado. Que su silencio no sea una condena, sino el inicio de una nueva forma de comunicación, de un mundo lleno de posibilidades donde su diferencia sea su mayor fortaleza. El único pago que deseo es ver la sonrisa de Mateo, una sonrisa sincera que nazca de un amor verdadero, sin sombras, sin miedos, en esta mansión que se ha tragado tantas verdades. Ricardo, con lágrimas en los ojos, se acercó a Mateo, se arrodilló, bajando a la altura de su hijo, un gesto que nunca antes había hecho con tal sinceridad. Mateo, hijo, perdóname, articuló con dificultad, extendiendo una mano temblorosa. El niño, un instante dubitativo, miró a Sofía, quien le dio un suave apretón en la mano, un aliento silencioso, con un valor inesperado. Mateo soltó la mano de Sofía y con un gesto que había aprendido, le tocó el pecho a su padre. Luego hizo el signo de «te quiero», un signo que Sofía le había enseñado. Las lágrimas de Ricardo cayeron, empapando su camisa, un torrente de emoción que no había sentido en años. En ese momento de profunda conexión, Ricardo se puso de pie, su voz embargada por la emoción, pero con una nueva determinación. No solo pediré perdón, actuaré. Hoy mismo haré una donación millonaria para la creación de la Fundación La Voz de Mateo, anunció. Será un centro pionero, dedicado a la educación y el apoyo de niños con discapacidad auditiva, para que ningún niño sufra lo que mi hijo ha sufrido, para que todos encuentren su propia voz y su lugar en este mundo. Será un lugar donde el silencio no sea un muro, sino un puente hacia la comprensión, una plataforma para el talento y la dignidad de cada pequeño. Este es el primer paso para reparar mi ceguera, y para garantizar que esta fundación nazca del corazón y la verdadera empatía. Continuó Ricardo, volviéndose hacia Sofía con una mirada de profundo respeto. Me gustaría pedirle a Sofía Bernal que acepte el puesto de directora. Ella ha demostrado una sensibilidad, un coraje y un amor incondicional que la hacen la persona idónea para liderar este proyecto. Con su visión, estoy seguro de que la voz de Mateo se convertirá en un faro de esperanza. Sofía, ¿aceptaría usted este desafío y me ayudaría a darle un nuevo propósito a esta fortuna que antes solo me cegó? La propuesta fue un giro inesperado para todos los presentes, marcando un antes y un después en la vida de la empleada. Sofía se quedó sin habla. De empleada doméstica a directora de una fundación millonaria, el cambio era abrumador. Miró a Mateo, quien sonreía, sus ojos brillando con una luz que no había visto antes. Su corazón le dijo que esa era su misión, su verdadero propósito. Sí, señor Valenzuela, respondió Sofía con voz temblorosa pero firme. Acepto. Lo haré por Mateo y por todos los niños que, como él, necesitan que su voz sea escuchada. Pondré todo mi empeño y mi corazón en este proyecto. Gracias por esta oportunidad de transformar el dolor en esperanza, el silencio en un eco que resuene en todo el mundo. Un mensaje de amor y comprensión para las generaciones futuras. Los aplausos estallaron en el salón. Un sonido genuino, muy diferente a los aplausos forzados del inicio de la gala. La élite de la Ciudad de México, al 107 en principio escéptica, ahora miraba a Ricardo con un nuevo respeto y a Sofía con admiración. Habían sido testigos no solo de una caída, sino de una redención, de cómo la verdad de un niño vulnerable podía desmantelar las más altas fachadas de poder. La noche que prometía un escándalo se había convertido en el nacimiento de una esperanza, en un testimonio de la fuerza del amor y la empatía, un verdadero milagro en un mundo de sombras. Ricardo, tomando de nuevo el micrófono, volvió a dirigirse a 1900. Sofía. Y Sofía, quiero pedirte perdón también públicamente por haber dudado de ti, por haber permitido que mis asesores y la malicia de Natalia te humillaran. Mi error fue terrible, y espero que con esta fundación, y con mi apoyo incondicional, podamos borrar las cicatrices del pasado. Tu nobleza y tu bondad me han enseñado el verdadero valor de las personas, el tesoro que se esconde detrás de la humildad, una lección que jamás olvidaré. Me has mostrado que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el corazón, en la capacidad de amar y de comprender. En un gesto que dejó a todos boquiabiertos, Ricardo se quitó el lujoso reloj que llevaba en la muñeca, un símbolo de su vieja vida de ostentación y frialdad,
y lo colocó sobre la mesa como si se desprendiera de un pesado lastre. Este reloj, como mi anterior compromiso, solo marcaba el tiempo de una vida vacía, dijo. Pero a partir de hoy, mi tiempo lo dedicaré a Mateo y a la fundación. No hay joyas ni riquezas que valgan más que la felicidad de mi hijo y la paz en mi conciencia. Que este sea un testimonio de mi cambio, de mi compromiso con una vida más humana, más digna, más llena de sentido y verdadero amor. No habrá más lujos vacíos. Los días siguientes se transformaron. Ricardo, Sofía y Mateo comenzaron a construir una nueva vida, una familia. Ricardo se dedicó con fervor a la fundación, aprendiendo el lenguaje de señas con Sofía para comunicarse directamente con Mateo. Las risas resonaban en la mansión, antes silenciosa y fría. Los paseos en el jardín, las lecturas de cuentos, las conversaciones a través de los gestos, crearon un lazo inquebrantable, una burbuja de amor que sanaba las viejas heridas, reescribiendo la historia de una familia que había encontrado el camino de regreso, a través del amor y la verdadera conexión humana que los unía. Entre las reuniones de la fundación y los momentos compartidos con Mateo, Sofía y Ricardo descubrieron una conexión profunda. Las miradas tímidas se volvieron sonrisas cómplices. Las conversaciones profesionales se llenaron de confidencias personales. Él admiraba su fortaleza y su infinita bondad. Ella, su renovada humildad y su sincero deseo de cambiar. Era un amor inesperado, nacido de la adversidad y de un propósito compartido, el bienestar de Mateo. Un romance que trascendía las barreras sociales y económicas, demostrando que el corazón no entiende de clases, solo de almas afines que se encuentran en el camino de la vida, destinadas a unirse. Una tarde, bajo el atardecer que pintaba de oro la mansión, Ricardo encontró a Sofía en el jardín. «Sofía», dijo, tomando su mano con delicadeza, «sé que venimos de mundos diferentes, que la vida nos ha puesto en caminos opuestos, pero desde que llegaste, mi mundo ha cambiado. Me has enseñado a amar, a ver la vida con otros ojos. No puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado, sin ti y Mateo construyendo esta nueva vida, esta verdadera familia. Sofía, me harías el honor de ser mi compañera, no solo en la fundación, sino en la vida. En todo, eres el amor que nunca supe que necesitaba, la luz que iluminó mi oscuridad». Sofía, con el corazón desbordado, no pudo contener las lágrimas. Había llegado a esa mansión con el único objetivo de un empleo, y ahora se encontraba ante el amor más puro e inesperado. «Ricardo», respondió, su voz apenas un susurro. Sí, quiero construir contigo este futuro, esta familia con Mateo. No me importa el dinero, solo tu corazón, tu bondad, el hombre que has llegado a ser por nuestro hijo. Y, sobre todo, quiero que juntos demos a Mateo la familia que siempre mereció. Este amor, nacido del dolor, es el más fuerte que he conocido». Se abrazaron, un abrazo que sellaba una promesa, un nuevo comienzo para ambos y para el pequeño Mateo. La boda fue un evento íntimo, lejos de la opulencia de antaño. Sofía, con un sencillo vestido de encaje y flores silvestres en el cabello, se veía radiante. Ricardo, con una sonrisa que nunca se había visto tan sincera, la miraba con adoración. Mateo, vestido con un pequeño traje, sostenía las argollas, su rostro iluminado por una felicidad que se contagiaba. No hubo miles de invitados, solo los más cercanos, los que habían sido testigos de su transformación. Fue una celebración del amor verdadero, de la redención, de la dignidad que había triunfado sobre la avaricia, un matrimonio construido sobre cimientos de empatía y un amor inquebrantable por un niño. 5 años después, la Fundación La Voz de Mateo se erigía como un referente nacional e internacional. Sus modernas instalaciones, antes un terreno baldío de la familia Valenzuela, ahora albergaban aulas llenas de niños sonriendo, aprendiendo a comunicarse, a bailar, a pintar. Cientos de familias habían encontrado allí no solo apoyo educativo, sino también un refugio de esperanza y comprensión. Sofía, como directora, lideraba con una pasión inquebrantable. Su visión había transformado la vida de miles de niños y sus familias, demostrando que la verdadera riqueza es la que se comparte, la que sana,
la que construye un futuro mejor para todos, sin exclusiones. Mateo, ahora un joven de 13 años, era el orgullo de la fundación y de sus padres. Brillante, seguro de sí mismo y con una elocuencia sorprendente en el lenguaje de señas, se había convertido en el embajador más importante de La Voz de Mateo. Sus videos, donde explicaba con gestos la importancia de la inclusión y la belleza del silencio, daban la vuelta al mundo, conmoviendo corazones y abriendo mentes. Era un faro de esperanza, un testimonio viviente de que el amor, la paciencia y la comprensión pueden transformar cualquier adversidad en una fuerza imparable de cambio. De un joven que había encontrado su voz. Sofía, al lado de Ricardo, miraba a su hijo con el corazón hinchado de gratitud y orgullo. Su vida, antes marcada por la escasez, ahora era plena, llena de propósito y de un amor incondicional. Ricardo, por su parte, era un hombre completamente nuevo. Su frío semblante había dado paso a una sonrisa cálida. Sus manos, antes solo expertas en negocios, ahora se movían con ternura en el lenguaje de señas. Había encontrado la felicidad en la familia, en el servicio a los demás, en una vida que trascendía los números y los ceros de su fortuna, que ahora servía a un propósito mayor, mucho más noble y más valioso. La mansión Valenzuela, que una vez fue un mausoleo de lujo y silencio, ahora era un hogar lleno de vida, risas y la constante comunicación de gestos. La imagen final los mostraba a los tres: Ricardo, Sofía y Mateo, sentados en el jardín, con Mateo enseñando a su padre y a su madre un nuevo signo. Un rayo de sol iluminaba sus rostros, símbolos de una familia que había encontrado la verdadera voz en el silencio, el amor en la empatía y la riqueza en la bondad. Un legado que resonaría por generaciones. Un faro de esperanza en un mundo que tanto necesitaba escuchar las voces que no tienen palabras. La historia de Sofía y Mateo se convirtió en leyenda, un recordatorio conmovedor de que la empatía puede derrumbar las barreras más altas y que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino para dar voz a quienes no la tienen. Aquella joven empleada humilde había transformado no solo la vida de un niño y la de un magnate, sino la de toda una sociedad, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de amar sin condiciones, de escuchar más allá de las palabras y de luchar por la justicia con el corazón en la mano, dejando una huella imborrable en el alma de todos aquellos que cruzaban su camino.